empresa o monto otra fábrica o hago lo que quiera, ¿no? Es decir, que ahora mismo el valor de la empresa en bolsa tiene mucho que ver con la capacidad de actuación de las empresas en la economía real. No ya en la parte especulativa, sino en la economía real. Porque si en bolsa no consiguen la ampliación de capital que necesitan, no van a ser capaces de ser competitivas en la economía real, con lo que ello conlleva al final de todo el escalafón, pues para la gente que está trabajando en esas empresas. Si la empresa no es competitiva, llegará otra empresa que se la compre, y si se la compra otra empresa, pues ya sabéis lo que pasa con todas las compras de empresas y fusiones, ¿no? Que al final hay gente que acaba despedida en la calle. Bueno, el caso es que el tema del valor de las acciones es importante para estas ampliaciones de capital que estoy hablando, pero es importante también para que la empresa de alguna manera permanezca pura, ¿no? Permanezca que no se la pueda comprar por otras partes. Y voy a referirme a un ejemplo que hemos estado viviendo aquí en España en los últimos tiempos, que era pues tremendamente curioso y tremendamente ilustrativo de lo que ha pasado. Si recordáis un poquito del culebrón de Endesa, el culebrón este de a ver quién compraba Endesa, para arriba y para abajo, y que si no sé qué. Bueno, el culebrón de Endesa se inicia con que Gas Natural lanza una oferta de compra por la empresa, por Endesa. Pero claro, esto es curioso, porque si nos fijamos en la parte de la economía productiva, es decir, en cuánto vende Gas Natural y cuánto vende Endesa, descubrimos que Endesa es muchísimo más grande que el Gas Natural. Entonces, claro, decimos, joder, ¿cómo es posible que la empresa pequeña sea la que va a comprar a la grande? Bueno, pues es posible porque la pequeña era Gas Natural en la economía productiva. Pero en el plano de la economía financiera, en el plano de las bolsas, la grande no era Gas Natural, o sea, la grande no era Endesa, era Gas Natural. Por lo tanto, Gas Natural podía tener la capacidad financiera de comprar Endesa, cuyas acciones habían bajado bastante en la bolsa. Es decir, que para las empresas no solo es importante tener un valor accionarial para tener recursos, para tener dinero, sino que también es importante para que no se las compre la competencia. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito? Vamos al segundo, que tiene que ver con la deuda pública, la deuda privada. Nos vamos a centrar en la pública, pero sería lo mismo la deuda privada. Bueno, igual que las personas no nos compramos al contado nuestro coche, no nos compramos al contado nuestra casa, bueno, pues los estados no pagan al contado las autovías, no pagan al contado los trenes de alta velocidad, ni pagan al contado los hospitales o cualquier otra inversión de un poco de calado, ¿no? ¿Qué hacen? Piden dinero prestado. Y piden dinero prestado en los mercados financieros, en las bolsas. Los bonos del tesoro, la deuda pública, estas cosas son cuando los estados piden dinero prestado. Pero claro, esto también tiene sus problemas, porque imaginaros que estamos aquí en una reunión de grandes inversores e inversoras y tenemos delante la posibilidad de comprar o bien deuda pública de Somalia o bien deuda pública de Holanda. No, creo que no hace falta ser ningún lince para descubrir que la gran mayoría de las personas que estamos aquí optaríamos por comprar deuda pública de Holanda. Nos parecería mucho más fiable, ¿no? Pero claro, el gobierno somalí también tiene que hacer sus inversiones y tiene que conseguir que le llegue el dinero suficiente pues, para poder acometer esas cosas. ¿Y qué hace el gobierno somalí? Pues dice, mira, si el gobierno holandés te devuelve 103 por cada 100 que tú le dejas, nosotros, el gobierno somalí, os vamos a devolver 120 por cada 100 que nos dejéis, pues porque corréis más riesgo. Y así funcionan las cosas en los mercados financieros. Pero claro, hablar de que el gobierno somalí va a devolver 120 por cada 100 que le dejen, no deja de ser un poco entelequia, porque ¿quién acaba devolviendo al final esos 120? Pues la población a través del pago de sus impuestos, o si acaso, las empresas a través del pago de los impuestos empresariales. Pero además, no solo tiene una implicación para las poblaciones, no solo tiene una implicación para el endeudamiento de los distintos países, sino que tiene una implicación también pues, en los ecosistemas, para los equilibrios en esas zonas, porque ¿qué está ocurriendo para devolver esa deuda externa de los países empobrecidos del sur? Pues está ocurriendo que se está sobreexplotando toda una serie de recursos naturales que están conllevando pues, una situación de crisis ambiental que también se traslada al sur. ¿Más o menos clara queda esta parte? Vamos a la tercera, que tendría que ver con la parte de materias primas, alimentos y demás. Pero una de las cosas que pensamos es que aquí el precio del alimento, de los alimentos, los ponen quienes han producido, o si acaso,
pues quienes están haciendo las distribuciones y demás. Pero realmente los alimentos se juegan en las bolsas. Se juegan en las bolsas igual que las acciones. Tú puedes comprar, pues, la cosecha del año que viene del estado de Nevada de Estados Unidos, de maíz. Y es algo con lo que tú juegas también de forma especulativa. De hecho, si recordáis, justo antes del estallido de la crisis, que empezó a subir mucho el precio de los alimentos y en muchos países del mundo empezó a haber gente que pasaba hambre porque no tenía dinero para comprar los alimentos, pues había gente, como los directores de la Caixa, que decían: aprovéchese de la subida de la cesta de la compra e invierta en la compra de alimentos a nivel internacional. Es decir, especule para que sigan subiendo los precios de los alimentos a costa de la gente que se está muriendo de hambre por ello. Las materias primas, la más importante de todas ellas en el mercado, no son las alimenticias, es, como os podéis imaginar, el petróleo. Y otra de las cosas que hemos estado viendo hasta justo la llegada de la crisis es una alza importantísima del precio del petróleo en los mercados internacionales. Un alza que tiene mucho que ver con la especulación sobre esta materia prima, como he estado explicando. Bueno, y por último, llegaríamos al mercado de monedas. El mercado de monedas básicamente es que yo tengo dólares canadienses y los vendo por yenes japoneses, que a su vez los revendo para comprar euros. Claro, obviamente cada venta y cada reventa lo que intento es conseguir un beneficio, sacar pues una tajada, ¿no? Pues crear dinero de dinero, que es de lo que se trata esto de la economía financiera. Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que creo que es muy significativo para explicar cómo funciona el mercado de monedas y que explica también bastante de cómo funcionan otros mercados. Es el ejemplo de George Soros, un famosísimo especulador a nivel internacional, un especulador que además se da el lujo de dar lecciones de moral y demás. Bueno, pues este hombre, creo que fue en el 95, tenía una cantidad de libras esterlinas guardadas brutal. Claro, cuando digo brutal, digo, pues no sé, 100 veces las que podamos juntar con todos los recursos que tenemos aquí, o 1000 veces, o 1 millón de veces, ¿no? Y lo que hizo este hombre es que de pronto las puso todas en el mercado, de golpe. ¿Y qué pasa si pongo de pronto un montón de cosas en el mercado? ¿Qué pasa con el precio de la libra esterlina? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? De manera que el precio de la libra esterlina bajó en los mercados especulativos. Claro, él no era el único que tenía libras esterlinas guardadas. Había más gente que las tenía. Y dijeron: Dios mío, que está bajando el precio de la libra esterlina. Bueno, de pronto dijeron: a ver si va a bajar más, voy a poner las mías también en el mercado. Con lo cual hubo más gente que vendió libras esterlinas. Esto hizo que el precio de la libra esterlina volviese a bajar. Y esto incitó a más gente a poner sus libras esterlinas en venta, con lo cual el precio volvió a bajar. En 2 días, sin que a la economía británica le hubiera dado tiempo a ir mejor o peor, la libra esterlina se desplomó en los mercados. ¿Y qué hizo George Soros una vez que la libra esterlina estaba muy barata? Comprar. Compró una cantidad mucho mayor de libras esterlinas a un precio mucho más barato y simplemente lo que hizo es esperar a que la libra esterlina recuperase su valor en el mercado y luego pues las vendió. Con esto se embolsó una cantidad de dinero salvaje y, bueno, como podéis ver, pues aportó un montón de cosas a la sociedad. Bueno, realmente sí que aportó cosas a la sociedad porque, claro, que de pronto el precio de una moneda baje en el mercado significa que para el país tiene implicaciones. Por ejemplo, para la parte de la economía productiva. Un país como el Reino Unido, que importa petróleo y que el valor de su moneda de pronto baja en el mercado, significa que el petróleo le sale más caro. Es decir, que a las empresas que tienen que comprar petróleo, todas, pues les sale más cara la factura. Con lo cual, pues bueno, este embolse que se hizo George Soros